RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes, 31 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, también Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet de rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Simplemente comentar algunos titulares y algunas informaciones destacadas en Venezuela y el mundo. Nuestro invitado, le comento, mi equipo ya está listo para conectarse vía Zoom. Con él vamos a conversar acerca del tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Continúan las consecuencias de las lluvias en nuestro país. Le ha tocado el turno al estado Aragua, sectores, viviendas, calles y avenidas en Maracay, Ocumare de la Costa, en Mario Briceño y Iragorri. En el estado Aragua sufrieron anegaciones tras las fuertes lluvias que continúan en la entidad del centro del país. Este lunes 30 de agosto. Les comento, de efecto Cocuyo advertía que esto provocó que en las calles de la urbanización vaciar agua, pero además las aguas entraron a las viviendas de la urbanización La Coromoto, también en Maracay. Hay anegaciones en la calle Táchira del sector San Ignacio y francamente son impactantes las imágenes de lo ocurrido con el río La Trilla en Aragua. Las lluvias ocasionaron el desbordamiento de este río. Y, por ejemplo, El Pitazo advertía con la opinión, el análisis de Jacobo Vidarte, especialista en análisis de riesgo y eventos, las consecuencias de este desbordamiento que ocurrió recientemente en la entidad. Vidarte indicó que el hecho generó afectación en las vías del sector por la cantidad de agua y árboles caídos que impiden el paso entre Maracay y Ocumare de la Costa, turistas varados en el pueblo. Al momento no llueve. Esto lo escribía en sus redes sociales pasadas las 6 de la tarde. Lamentablemente, la actitud del régimen de Nicolás Maduro en regiones como Mérida, ojalá no se repitan en Aragua. Ayer la conferencia episcopal emitía un comunicado rechazando los atropellos contra el obispo de Mérida. Los obispos hicieron un llamado a las autoridades nacionales, regionales, militares para que actúen no por el interés particular, subrayando que los funcionarios deben recordar que están al servicio de todos los venezolanos y no de una parcialidad política. Lo decíamos ayer, insólita la actitud de los cuerpos de seguridad, de las autoridades de la Fuerza Armada en Mérida, tratando de tomar el control de los insumos, incluso impidiendo el acceso a las zonas más afectadas producto de las lluvias. Simplemente comentar rápidamente sobre el coronavirus. Ayer el Sputnik V en sus redes sociales confirmaba la llegada de un lote de vacunas a nuestro país. No aclaraba de qué clase ni de qué tipo. Recuerden ustedes que hay cientos de personas esperando la segunda dosis de este biológico en nuestro país. De momento, lo único que conocemos es la declaración que ofrecía ayer la vicepresidenta del régimen de Maduro. Delcy Rodríguez decía que van a acelerar el proceso masivo de vacunación tras la presencia de la variante Delta, y decíamos, que las aspiraciones son muy altas y no se compadecen con la realidad, al menos. Ella hablaba de 300.000, la aplicación de 300.000 dosis diarias, y decíamos que para alcanzar ese objetivo, como mínimo en los próximos 10 días, Venezuela tendría que tener disponible 3 millones de dosis, y no sabemos si esto es así.
Sobre el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, ayer Human Rights Watch se pronunciaba sobre los diálogos y negociaciones en México, pero subrayando la importancia de colocar en la agenda los derechos humanos. Además, destacaban la importancia del fin de la represión, de reformar el Poder Judicial, la liberación de los presos políticos y garantizar el ingreso de ayuda humanitaria. Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria, decía José Miguel Vivanco, y de derechos humanos devastadora, que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas horas. Una de las noticias con las cuales iniciábamos la jornada ayer, que tiene que ver con la muerte de un nuevo preso político en cautiverio, según organizaciones no gubernamentales, por la falta de atención médica. Se trata de Gabriel Medina. Orlando Moreno, del Foro Penal, lo confirmaba hace un par de días, desde las afueras de la cárcel de La Pica, el fallecimiento de este joven, de este ciudadano de 39 años de edad. Él fue detenido preventivamente sin condena desde el 24 de abril de 2020, y como es natural, preocupa mucho el destino del resto de presos políticos que continúan en cautiverio en nuestro país. Nos acompaña Joel García, quien conoce perfectamente del tema. Es abogado de varios presos políticos, defensor de derechos humanos. Gracias por atendernos tempranito. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy buenos días a toda tu sintonía. Temprano se recoge agua clara. Así es, eso suelen decir. Y yo le pediría un comentario inicial acerca de este comunicado de Human Rights Watch, que de alguna manera, entiendo, refleja la preocupación de familiares y defensores de derechos humanos en nuestro país, la necesidad que el tema de derechos humanos, la libertad de los presos políticos figure en las negociaciones. De momento no está claro el tema, no está reflejado, mejor dicho, de forma taxativa en el memorándum de entendimiento que se firmó en México. Yo le pediría un comentario inicial. Bienvenido. Sí, muy bueno. Precisamente el día de hoy, 31 de agosto, está cumpliendo un año que Nicolás Maduro indultó a varios presos políticos. Recuerdo yo ese día que Roberto Marrero, Demóstenes Quijada, entre otros, se dieron en libertad. Recuerdo ellos dos porque los representaban, Nick Evans también, hace un año precisamente, hoy 31 de agosto. En los próximos días, tanto oposición como funcionarios del régimen se van a reunir en México para conversar sobre varios aspectos de tipo político, me imagino que también de tipo económico, como lo decía el memorando de intención, y obviamente, aunque uno lo dice, considero que los presos políticos están incluidos allí también, porque el acuerdo es un acuerdo político, es un acuerdo, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, de pacificación, en que estos actores políticos de la oposición puedan actuar en las futuras elecciones regionales y que pudieran culminar pues todo en feliz término. Ahora bien, la persecución a los presos políticos tiene que cesar para que pudieran llegar a un acuerdo. Y los presos políticos, que hay muchísimos que incluso están exiliados, otros han regresado, algunos dicen que les van a quitar la inhabilitación administrativa que tienen y a otros no. Entonces, considero que una de las peticiones que debe hacer la oposición venezolana en esa mesa de negociación es la libertad de los presos políticos. No está allí claramente establecido porque habla de derechos políticos, sociales, pero uno de los derechos que tiene cualquier ciudadano en Venezuela es su libertad. Y la política no se puede ejercer sin libertad. Espero yo, y así sea, que nos sorprendan pues con la libertad de muchos presos políticos, tanto civiles como militares, porque a los militares siempre los excluyen de cualquier tipo de negociación. Hasta ahora no hemos visto militares que han sido liberados, sino siempre han sido civiles. Pero esperemos que en esta negociación, si es verdad que es seria, como ellos pretenden decir, estén los presos políticos incluidos. Claro, porque en el memorando de entendimiento, aunque se nos ha dicho que el tema de los presos políticos está en discusión, lo que figura es la reparación a las víctimas de una manera muy genérica. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando en consideración lo que está en marcha paralelamente a esta negociación,
que tiene que ver con el examen preliminar ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Lo escuchamos. La reparación a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, y entre esas el derecho a la libertad, precisamente son los presos políticos. Usted no le podría reparar a una víctima de persecución o de su libertad por ser preso político estando preso. Entonces, necesariamente tiene que pasar por la libertad y desde allí comienza la reparación de la víctima. Por eso es que yo considero, y así he escuchado en pasillos, de que hay listas, están elaborando ya conversaciones sobre la libertad de algunos presos políticos. Ojalá sea de todos, pero ya están, yo he escuchado personalmente de que se están hablando de la libertad de presos políticos. Bueno, yo tengo que preguntarle, todos creo que queremos la libertad de todos los presos políticos, que no existan presos políticos, de hecho, en nuestro país, sobre el uso, de pronto, justamente político de esta situación que, insisto, forma parte de varios expedientes. Está ahora mismo el de la Corte Penal, o está en manos de la Fiscalía también el trabajo que realiza la Misión de Determinación de Hechos. Le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, precisamente el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, se va a presentar el informe sobre lo que determinó, y valga la redundancia, la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, para finales del mes de septiembre. Quizá lo publiquen un poquito antes, sé que es así. Igualmente, estábamos a las puertas de la investigación de la Corte Penal Internacional. Eso está debidamente documentado y eso es una verdad del tamaño de una catedral, de que en Venezuela se violan derechos humanos, se cometen crímenes de lesa humanidad y sabemos cómo y cuándo cometen crímenes de lesa humanidad, incluso quiénes lo cometen. Sin embargo, en Venezuela, del privar de libertad a personas que tienen un pensamiento diferente, divergente, es una práctica. Acuérdate que en estos tipos de regímenes ellos buscan o bien convencer a través de adoctrinamiento o bien convencer de forma policial, represivamente. Y cada vez que aprenden a un miembro de algún gremio o de un sector, es un mensaje hacia todo el sector. Por ejemplo, yo defiendo a un muchacho que es un controlador aéreo. Ese es el mensaje para todos los que trabajen en el INAC y en las torres aéreas de control aéreo, para que no digan lo que puedan ver. Cuando aprenden a un periodista, ese mensaje es a los periodistas. Cuando aprenden a un abogado, ese es el mensaje al gremio de abogados, a un maestro, a un médico, a una enfermera. Eso es la forma de ser de estos tipos de regímenes. Eso no se va a acabar. Eso no va a cesar. Pero por lo menos, ¿verdad? Lo que queremos es que las personas que están privadas de su libertad, por ejemplo, esta persona, Gabriel Medina, que murió cumpliendo una condena procesal porque ni siquiera se le había hecho un juicio, cese ya. Nosotros tenemos el caso de Roland Carreño, tiene problemas de salud y muchos presos tienen problemas de salud. Ahora que los trasladaron a los centros de reclusión ordinarios, Rodeo, Yare, etcétera, yo los veo todas las semanas cuando, por ejemplo, tenemos el caso de magnicidio, cómo se está deteriorando la salud de todas estas personas, lo que han adelgazado y la forma como están es totalmente, pero da lástima cómo están nuestros presos políticos, porque yo los veo cada semana, cada vez que tengo audiencias, los veo en las condiciones en que se encuentran. En el caso de Roland Carreño, ¿cuál es su situación de salud? Él, entiendo, sufre de diabetes o diabetes y también de hipertensión. ¿Qué puede decirnos? Sí, esas dos patologías las presenta, igualmente la laberintitis. Acuérdense que lo que sufrimos de hipertensión, porque yo estoy dentro de ese mundo, la tensión arterial es algo es un mal peligroso y además muy silencioso. Y depende de la crisis de emotividad que usted tenga, puede subir, puede bajar, etc. En el caso de Roland Carreño, tiene cuadros de hipertensión, igualmente de hiperglicemia, pero no está debidamente controlado porque sabemos que, si bien es cierto que, gracias a Dios, la Policía Nacional Bolivariana, en esa sede donde se encuentra, le han prestado la atención cuando lo ha requerido,
sabemos que las condiciones en que la revisan o que la atienden son las mínimas. No está bajo el cuidado verdaderamente de un especialista en estas ramas de la medicina. Doctor García, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le dejaría la siguiente inquietud, le ruego que permanezca unos minutos más. Se nos ha dicho que no, pero yo le pediría su comentario. ¿Es negociable o son negociables los derechos humanos, los posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país en el marco de esta iniciativa que se adelanta en México? Yo le pediría un comentario, pero si permite, al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos, el marco de lo que va a ocurrir el 3 de septiembre, que tiene que ver, entendemos, con el inicio formal de las negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en México. Ayer Human Rights Watch pedía colocar como tema principal, fundamental, la violación de derechos humanos en nuestro país, incluso advertía sobre la necesidad de poner fin a la represión, de adelantar una reforma judicial y la liberación de los presos políticos. Nos acompaña el doctor Joel García, que es abogado de varios casos en nuestro país. Él mencionaba algunos, el de Dervis Rodríguez, controlador aéreo. Está el periodista Roland Carreño también, el diputado Juan Requesens. Y yo le dejaba una inquietud, doctor García, porque se nos ha dicho que este proceso que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es independiente de las negociaciones de México, y yo le pedí un comentario en su opinión. ¿Es negociable o no la situación de derechos humanos, tomando en consideración lo que ha ocurrido en nuestro país durante años? Lo escuchamos. Una de las características fundamentales de los derechos humanos es que no pueden estar sometidos a condicionamiento. Así como son irrenunciables, así como son universales, no admiten condicionamiento. Una vez que ese derecho humano fue violado, fue transgredido, ya no hay forma, ¿verdad?, de echar para atrás eso. Es como el agua derramada. Ya habrá una investigación, ya habrá unos responsables, y lo que decimos de la parte de las negociaciones es que cese la persecución. Al cesar la persecución, no vamos a tener más violaciones de derechos humanos. Pero los derechos humanos no admiten condicionamiento. Eso es una de las características fundamentales de ello. Pretender decir que vamos a ceder o que la Corte Penal Internacional, que no es un ente de carácter político, va a dejar de investigar si sueltan o liberan a los presos políticos, eso es una gran mentira. Eso no va a suceder. Aquí se va a continuar adelante. Ya veremos el informe de determinación de hechos que me dijeron que antes del 24 de septiembre ya debería estar publicado y para ser discutido el día 24 de septiembre.
Y lo que está allí, usted va a ver lo que se recogió, de que Venezuela se siguen violando derechos humanos y no puede ser ello un instrumento de canje para las negociaciones. Lo que se debe solicitar en una negociación de este tipo político es el cese de la persecución y la libertad de los que ya fueron perseguidos, la libertad de las personas que están detenidas, pero no condicionarlo a nada. Eso no lo admite los derechos humanos. Usted decía en una declaración, doctor, que la acusación contra Roland Carreño es una de las peores que ha visto en su vida y me parece que se repite en otros casos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Si bien es cierto que se repite en muchos casos, y en la mayoría de los casos de naturaleza política vemos acusaciones que no tienen fundamento alguno, todas comienzan con un informe de contrainteligencia donde se dice cualquier cosa, pero no son verificadas esas cosas que se dicen, ni en el expediente está que se verificaron y se comprobaron. El caso de Roland Carreño es una acusación que llama muchísimo la atención, porque se vio que fue producto de la premura, de las ganas no sé de quién de hacerlo preso, porque es una acusación, pero es de las peores que yo he visto. Son las acusaciones como cuando algún día tengamos otro sistema de gobierno, otra forma de conducir los destinos del país, llevarlas a las escuelas del Ministerio Público y ponérselas de ejemplo a las personas que aspiren ingresar a la carrera fiscal, porque es una acusación, como que yo diga, María Alejandra Trujillo es conspiradora, pero no digo cómo, cuándo, dónde, con quién conspiró. En el caso de Roland, que dicen que financia el terrorismo, debería comenzar diciendo de dónde son los fondos, cuántas son las cantidades de dinero, de dónde vienen y a qué grupo terrorista financia. Nada de ello dice. Es una acusación que se basa, o lo que se vacía allí son criterios doctrinales jurisprudenciales de otros casos y de los que dicen los expertos en la materia, pero no señala cómo, cuándo, dónde, por qué, quién lo hizo. Actuó Roland Carreño para cometer esos delitos que se les acusa. Es una de las peores acusaciones que yo he visto. En el caso concreto del diputado Juan Requesens, doctor, del cual hemos hablado tantas veces, ¿qué puede compartir con nosotros? En el caso del magnicidio frustrado, como así lo denomina el régimen, y que el diputado Juan Requesens fue incluido como coautor de esos hechos, estamos celebrando audiencias bastante seguidas. El día de esta tarde tenemos la continuación del juicio oral, pero no público, que se le sigue a estas 17 personas. La semana pasada tuvimos 3 sesiones de audiencia. Yo estimo que para mediados del mes de septiembre nosotros ya hemos culminado con la evacuación de los órganos de prueba para entrar a la fase de conclusiones, donde el Ministerio Público tendrá que concluir y decir qué pudo probar, y la defensa tendrá también el derecho de concluir y decir qué no pudieron probar el Ministerio Público. Yo considero que ya ese juicio está por terminar y necesariamente desde el punto de vista jurídico, que es lo que yo represento y lo que sé hacer, es Requesens debe salir en libertad. A Requesens no se le ha podido probar ninguno de los 7 delitos y cuando ya estamos hablando por los cuales fue acusado. La juez está en la obligación de darle la libertad a Juan Carlos Requesens. De no ser así, sabemos que es una condena totalmente política, sin argumentos jurídicos alguno, insostenible en cualquier instancia, tanto en lo nacional como en lo internacional. Doctor, usted nos decía hace algunos minutos, en el corte anterior, tengo la información extraoficial de pasillo que se están elaborando listas de cara a la posible excarcelación o liberación de presos políticos. ¿Qué información adicional puede compartir con nosotros? ¿Qué estaría privando para incluir algunas personas y otras no, según la información obviamente que usted maneja? No priva en absoluto que unas personas sí, unas personas no, para quienes están pidiendo información de quiénes son los presos políticos. Acuérdense que la cifra de las personas que están presas por razones de naturaleza política no es exacta. Hay personas que están presas y sus familiares prefieren que no los mencionen como presos políticos porque le da temor, le da miedo de que los consideren de esa manera. Hay otros que se dicen ser presos políticos, pero son delitos de otra naturaleza. Y
hay varias organizaciones no gubernamentales que manejan cifras. Las cifras exactas nadie las tiene. Quienes conocen quiénes son presos políticos, quiénes no, son verdaderamente los abogados que tienen causas de presos políticos. Los criterios de las ONG para considerarlo si es un preso político o no, o varían porque me consta y lo sé. Hay presos que no están incluidos en ciertas organizaciones porque los consideran que no son presos políticos. Son criterios muy subjetivos. Sin embargo, quienes verdaderamente saben por qué razón está detenida una persona son los abogados que llevan estas causas. Y yo siempre lo mantengo porque cuando hablan de cifras, yo digo, los presos políticos no se trata de cifras, no son objetos, no son unidades que están allí que se pueden contar. Basta que cese la persecución por razones de pensar distinto. Para una sociedad democrática no debería tener ni un solo preso político. Y vemos que todos los días alguien es aprendido por razones, por un tuit, porque protestó, porque hizo cualquier cosa que tiene que ver con naturaleza política, son llevados detenidos. Entonces, las cifras varían, depende de la organización que las calcula o las tiene, pero en Venezuela no debe haber un solo preso político. Entonces, cuando preguntan quiénes son, uno explica. Por ejemplo, yo puedo saber de que un colega lleva un caso donde no está incluido, no ha sido mencionado, o la persona no es expuesta, no es un político visible. Esas personas deben ser incluidas, deben ser llevadas a la consideración del régimen para su liberación. Fíjense que ahorita usted hablaba de Human Rights Watch, que habla de una reforma judicial. Aquí se anunció una reforma judicial que tenía como premisa una duración de 60 días. Aquí no se ha reformado nada. Aquí lo único que se hizo fue liberar presos comunes. Aquellos que tienen retardo procesal les ofrecían que previa admisión de los hechos les daban libertad. Eso es lo que se ha hecho. Aquí no se ha reformado nada. Los presos de naturaleza política, estos diputados que iban a las cárceles, no los tomaban en cuenta. Porque yo tengo el caso de Oscar Pérez, donde Fran Cabañas está detenido por ese caso desde hace 4 años, y cuando él le dijo a los diputados, mira, y mi caso no me lo vas a preguntar, no vas a consultar, ¿por qué estás preso tú? Por el caso de Oscar Pérez. Tú no entras en estas conversaciones. Entonces, vemos cómo aquí no se ha reformado nada, el Poder Judicial sigue igualito, sin jueces nombrados por concurso, jueces nombrados a dedo, sin independencia y autonomía judicial, igualmente el Ministerio Público, puros fiscales nombrados a dedo, que deja mucho que desear tanto jueces y fiscales, porque algún día nosotros vamos a tener que cargar un pizarrón bajo el brazo para poder explicar a estos jueces y fiscales cómo es el derecho. Mire, yo me he atrevido a llevar hasta videobin a las audiencias para explicar qué es un tipo penal, cómo está estructurado, cuál es su verbo rector, para que los jueces puedan entender, porque está muy grave, está en el piso nuestro sistema de justicia. Igualmente, se habla de cese de la persecución. Esa es la solución a que se acaben los presos políticos. Vamos a darle libertad a los que están y que cese ya la persecución por razones de índole político, y es la única forma de acabar con ello. Doctor Joel García, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, además compartiendo información valiosísima acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con la situación de derechos humanos en el marco de estas negociaciones en México, que aparentemente se inician formalmente a partir del 3 de septiembre, según el último comunicado del Reino de Noruega. Gracias, doctor. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be,
fonpreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos de nuestro país en el marco de las negociaciones en México. Insistimos, organizaciones como Human Rights Watch han pedido que la agenda de derechos humanos tenga prioridad en estas discusiones, en estos diálogos. Abogado, entre otras cosas, por el fin de la represión y la liberación de la totalidad de presos políticos en nuestro país. Nos acompaña Humberto Prado, se suma a nuestra mesa de debate, el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un abrazo a tu persona y a todos los que nos escuchan, a tu equipo de trabajo. Gracias por atendernos. Yo le pediría un comentario acerca de esta petición que ha hecho la organización Human Rights Watch. Ciertamente llamó la atención que en el memorándum de entendimiento no figurara de manera expresa la situación de los presos políticos, se hablara de forma genérica acerca de la reparación a las víctimas en nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, primero yo creo que es valorable el aporte que hace Human Rights Watch con lo que habla José Miguel en cuanto a 13 puntos muy específicos que son valederos en todo este tipo de discusiones. 2, en cuanto a los otros 7 puntos que se fijaron en la reunión en México, creo que es importante resaltar que cada uno de los puntos está a nivel muy general. Yo creo que a raíz de esa reunión se tienen que dar ahora otros tipos de reuniones con mesas técnicas o mesas de asesorías. Y qué es lo que nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas estamos proponiendo al movimiento de derechos humanos en nuestro país, de que ellos tienen que presentar ante esta comisión que está al frente, tanto, incluso yo lo diría, no solamente de la plataforma unitaria, sino también del propio régimen de Nicolás Maduro, una agenda que te contenga por lo menos unos puntos muy específicos. Por lo menos esto a criterio de lo que piensa Humberto Prado, ¿no? en esta materia. Y te lo confieso con la mayor transparencia. Yo primero, ante este tipo de situaciones, soy muy escéptico. Y soy muy escéptico por el personaje que está del otro lado de la mesa y que las referencias en ningún momento han sido buenas. Por el contrario, han sido totalmente para todo el país, totalmente que no ha tenido ningún resultado. Segundo, yo creo que ante esta nueva oportunidad que se le da al diálogo, lo primero que tiene que estar en este punto como tal, yo creo que diálogo sí puede haber, pero no puede haber impunidad para los responsables de lesa humanidad. Ese sería por lo menos mi primer punto. Aquí no tiene que haber en ningún momento para los responsables en crímenes de lesa humanidad y que puedan estar investigados en cuanto a la cadena de mando. En cuanto a la cadena de mando, yo no me refiero
a los que aparecen siempre específicamente señalados que fue el que apretó el gatillo, que fue el que torturó o fue el que desapareció, sino los que dieron esas órdenes y lo que incluso bajo su responsabilidad omitieron actuar para que no se ocasionaran este tipo de violaciones de derechos humanos y que han sido calificados incluso por un tribunal internacional penal como lesa humanidad. Y yo creo que otro de los puntos que yo pondría en la mesa es que dejen entrar a la misión internacional de los hechos a Venezuela. Y además de ello, los relatores de los diferentes mecanismos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo me estoy refiriendo al punto de derechos humanos como tal, en vista de que yo no hago política con derechos humanos y no hago derechos humanos con política, sino que actúo en materia de derechos humanos y en lo que tiene que ver con todos los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país a nivel internacional. Y en este punto como tal tienen que estar en blanco y negro, muy bien desarrollado, con un objetivo muy claro que no frustre a toda la gente que tiene por lo menos esperanza en esta posibilidad que se pueda desarrollar. Otro de los puntos que pondría como punto de honor es la libertad de todos los presos políticos sin ninguna exclusión, porque lo que se ha visto y lo que incluso han calificado organismos internacionales, y nada más le voy a poner 3. La propia oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la propia Corte Penal Internacional y organismos internacionales como 3, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, han calificado simplemente de que el sistema de justicia es una herramienta de persecución a quien piensa diferente. Y ante ese tipo de situaciones se tiene que reformar totalmente el sistema de justicia. Llámese Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y todo el Poder Judicial. De manera de que por lo menos se pueda refundar lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Yo creo que estos son puntos como muy específicos, y otro de los puntos es la ayuda humanitaria. Esto tiene que estar, como se dice, en ese papel de discusión, y yo creo que aquí lo importante sería de que las propias organizaciones de derechos humanos presenten esa agenda clara con puntos específicos a ambas partes, para que por lo menos las personas que han trabajado durante toda su vida el tema de los derechos humanos puedan estar vigilantes a que en ningún momento ninguno de estos puntos se sobresalte por algún acuerdo que sea conveniencia a nivel político, sino que precisamente esté el tema de lo que es los derechos humanos. Esto no es fácil, María Alejandra. Esto, de repente la gente dirá, no, yo no me siento porque yo no creo en esa gente. Bueno, yo particularmente tampoco creo en esa gente, pero esa gente es la que tiene el control, y ante ese control que tiene, a través de las armas, porque el régimen de Nicolás Maduro está sentado en las bayonetas, y ante ese tipo de situaciones que tiene nuestro país, hay que buscar alternativas que den por lo menos un camino, por lo menos de avance a todo lo que está sufriendo en los actuales momentos nuestro país. No es solamente el venezolano de a pie, sino es el venezolano que se desarrolla en diferentes niveles y que lamentablemente por la falta de visión se encuentra frenado en algunos puntos específicos. Incluso yo te puedo revelar que en conversaciones que yo he tenido incluso con el propio presidente Guaidó,
él lo que me ha dicho es que esto pasa por unas elecciones presidenciales también. Ahora, yo le pregunto, usted menciona varios temas, pero yo subrayaría lo que está ocurriendo con los presos políticos ahora mismo, la muerte de uno de ellos en cautiverio, Gabriel Medina. ¿Qué puede compartir con nosotros? ¿Cuál es la situación de salud de los presos políticos, al menos la información que usted maneja? Mira, no es solamente los presos políticos, son los presos sociales también. No podemos olvidar el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que reveló más de 219 personas que fallecieron en las cárceles de nuestro país y que unos 184 fueron por cuestiones de salud. Y lo que ha pasado con los presos políticos, y que incluso sus propias defensas y que sus propios familiares han tenido que salir al paso de las situaciones de patología que enfrentan cada uno de ellos y que lamentablemente no ha tenido respuesta. Yo solamente no me voy a referir a Gabriel, que acaba de fallecer en la cárcel de La Pica, que se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que ha dicho que no puede morir un preso más. Yo me voy a referir también al caso de Salvador Franco, que murió en la cárcel de Rodeo, un Pemón, también un preso político, y que tenía incluso permiso del juez para que lo sacaran a un hospital. Pero el director de la cárcel no lo sacó porque dice que estaba cumpliendo una orden. Y el de La Pica dice que no tenía orden del juez para sacarlo y lo saca cuando ya estaba medio muerto. Fue igualito como el caso del capitán Arévalo, que lo llevan a una audiencia casi sin vida, para que cuando llegue al pie del tribunal simplemente pierda la vida porque estaba demasiado torturado. Bueno, este preso en La Pica ya había tenido un mes que habían solicitado que tenía que ser trasladado y no lo sacaban, simplemente por la excusa de un director de una cárcel, porque decía que no tenía el permiso del juez. Bueno, señor, usted se olvida que la misión de un director de una cárcel es velar por la atención integral del recluso y que la atención integral de la persona que está privada de libertad bajo su responsabilidad tiene que estar la salud, la educación, el deporte, el trabajo y todo lo que tiene que ver con las garantías judiciales de esa persona que está privada de libertad, y que cuando no se cumple, usted es el primer responsable, porque la ley lo dice exclusivamente de cuáles son sus responsabilidades en esta materia. Entonces no se puede excusar de que el director tenía buena intención, pero el juez no lo dejaba sacar. Bueno, perdóname, juez, usted puede tener lo que es la responsabilidad del proceso penal de la persona, pero yo tengo la responsabilidad de la vida de esta persona y lo saco con la custodia respectiva para el servicio médico que tenga lugar para que esa persona no pierda la vida, y no después excusarse que bueno, yo tenía buena intención, pero cuando llegó murió. Eso simplemente lo hacen como excusa para que cuando levanten sus informes simplemente diga, yo lo saqué pero murió en el hospital, ¿no? Ahí es responsable la persona que tiene la Defensoría del Pueblo en ese estado con competencia en materia penitenciaria, es responsable la Fiscalía, el Ministerio Público de la Dirección de Derechos Fundamentales, que tiene que garantizar los derechos fundamentales de la persona privada de libertad, es responsable el juez de ejecución, que tiene que velar por el régimen penitenciario en nuestro país, y es responsable principalmente el director de la cárcel como tal, porque yo le aseguro que si el director había solicitado permiso, le aseguro que lo primero que tiene que hacer un director es tener un examen del médico del penal que requiere el traslado de esa persona a un hospital o a una clínica o a un servicio médico privado. Y lamentablemente, si no cumple lo que le dice el propio médico del establecimiento responsable, entonces él es responsable por la omisión de no cumplir con esa responsabilidad que tiene. Por ello yo creo que aquí tiene que haber una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial de esta muerte de esta persona en la cárcel de La Pica, que también está bajo medidas provisionales de la Corte desde el año 2006, casi 14 años, y también la de Salvador Franco, para que no quede impune, porque aquí tiene que haber no solamente reparación a las familias, sino la responsabilidad de la pérdida de una vida
en esos establecimientos carcelarios del país. Usted nos decía, he conversado directamente con el presidente interino Juan Guaidó. La pregunta que yo le haría es, en los representantes del régimen que están sentados allí en esa mesa de negociación, ¿han pedido algún tipo de impunidad ante las denuncias de violación a derechos humanos, incluso delitos de lesa humanidad en nuestro país? ¿Qué información maneja usted? Lo escuchamos. No la tengo, María Alejandra, de si ellos han pedido que se le exonere, pero eso no puede ser, porque por lo menos cuando el sistema interamericano hace un informe, simplemente valora las violaciones de derechos humanos de un Estado. Y cuando lo hace la alta comisionada, lo hace valorando también las violaciones de derechos humanos de un Estado. Pero la Corte Penal Internacional está investigando y valorando las responsabilidades de lesa humanidad de los responsables de esa cantidad de crímenes de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, que por cierto ayer fue el Día Mundial de las Desapariciones Forzadas, y recordamos lo que es, por ser solidario con una señora que ha tenido una valentía y una fuerza, que es la mamá de Hugo Marino, Beatriz Marino, que ha estado constante diciéndole al régimen dónde está mi hijo, y que lleva más de 856 días desaparecido este señor después que fue detenido por una comisión de la DGCIN. Y además de que investiga delitos de ejecuciones extrajudiciales y de tortura, y que incluso incluyeron uno nuevo en el tema de la investigación, que son los delitos sexuales también. Entonces, yo creo que aquí no se trata, y que no puede en ningún momento entorpecer lo que tiene que ver la valoración que está haciendo en los actuales momentos el propio fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que yo creo que en cualquier momento este señor pudiera estar pronunciándose para pasar a la etapa de investigación. Y en ese momento ahí va a haber responsables con nombre y apellido, y que la propia Fatou Bensouda dejó un informe que lo sacaron a la luz pública y que fue publicado, donde hay razones valorables para que se investigue en Venezuela crímenes de lesa humanidad. Incluso nombra los organismos que pueden estar comprometidos, como el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, el CONAS, el SEBIN, la DGCIN, incluso los grupos armados del régimen. Entonces aquí simplemente yo creo que el fiscal que tiene en los actuales momentos lo que es esa responsabilidad, yo creo que tiene el mismo equipo, porque quien cumplió el tiempo en la Corte Penal Internacional fue la fiscal Fatou Bensouda, pero su equipo técnico todavía queda en esa misma fiscalía, y precisamente yo creo es el mismo que pudiera estar por lo menos valorando con algunas inquietudes que puede tener este nuevo fiscal en esta responsabilidad que en cualquier momento nos dará esa buena noticia a todos los venezolanos. Humberto Prado, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que usted ha dicho. Usted ha dicho, ha pedido que dejen entrar a la misión de determinación de hechos a nuestro país. Sin embargo, bueno, desconfía de esta gente, como usted dice, lo cual parece poco probable. Sin embargo, ahora en septiembre se presenta una actualización del informe. Nos decía el doctor Joel García que allí se va a evidenciar que se siguen violando los derechos humanos en Venezuela. Yo le ruego, permanezco unos minutos más, al regreso quisiera su comentario al respecto, su expectativa en lo personal sobre el trabajo de la misión de determinación de hechos y lo que se va a dar a conocer ahora en septiembre. Ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país en el marco de estas negociaciones que se inician formalmente el 3 de septiembre en México, según el último comunicado del Reino de Noruega. Nos acompaña Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y la atención a las víctimas. Yo les daba una inquietud acerca de la actualización de la misión de determinación de hechos sobre nuestro país. Tan grave es lo que ellos encontraron inicialmente y que provocó que, su mandato se prolongara durante 2 años, que ellos pidieron al momento de presentar su primer informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tener en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión y a los que están bajo consideración. Incluso le pedían a otros estados considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes identificados en el informe. Yo le pedí un comentario: ¿qué novedad podemos esperar en esta actualización de septiembre? De entrada, ya el doctor Joel García nos decía, allí quedará demostrado que se siguen violando derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mire, el informe que va a presentar la Misión Internacional de los Hechos va a estar referida al sistema de justicia, el sistema de justicia en nuestro país, y ahí precisamente yo creo que es donde está ahorita el tema de la Corte Penal Internacional. Si hay interés por parte de Venezuela de juzgar a los responsables de estos crímenes, ¿no?, de lesa humanidad, pero que ha demostrado los diferentes informes que han presentado que no hay autonomía del Poder Judicial, no hay separación de poderes, no hay incluso que los requisitos de las personas que están al frente de responsabilidades en las diferentes instancias del Poder Judicial, llámese jueces de control, jueces de juicio y Corte de Apelaciones, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para que haya justicia en Venezuela, sino que simplemente es una herramienta de persecución a los diferentes personas que piensan diferente. Eso lo ha dicho no solamente la propia alta comisionada, lo ha dicho el propio informe de la FADI Mission, que es la Misión Internacional de los Hechos, en su primer informe, y este informe que van a presentar ahora en este mes de septiembre que viene, se refiere precisamente de esta área en particular. Y ellos, acuérdense que cuando hacen un informe, no solamente lo hacen con la investigación que en el sector en particular, sino lo hacen con entrevistas de personas, con funcionarios también del área que tiene que ver con la investigación, y además de ello, con los profesionales que ejercen también esta materia y los funcionarios que han pertenecido a este sistema judicial, y tomando en cuenta lo que tiene que ver con las garantías judiciales. Los propios abogados de los diferentes presos políticos en nuestro país, incluso de los presos sociales también, cuando usted agarra por lo menos
lo que tiene que ver con la población reclusa de nuestro país. Por ponerle un ejemplo, nosotros estamos más o menos en unos 37.500 presos, pero el 70% son imputados, son procesados, y un 30% son penados, o sea que tienen sentencia definitivamente firme, y hay un 70% de retardo procesal, que se le llama retardo criminal, porque lamentablemente la persona es detenida, pero lamentablemente pasan años en lo que tiene que ver con el proceso. Y en este caso en particular de los presos políticos, vemos no solamente de que primero lo desaparecen, después que una persona que es detenida, que inmediatamente tiene que tener derecho a ser asistido por su abogado de confianza, lo presentan cuando quieren, no cuando dice la ley y como está establecido. Y de paso, a su propia defensa no la dejan ingresar al Palacio de Justicia para defender a su defendido como tal. Entonces, ante todas esas vulneraciones de las garantías judiciales de una persona cuando es detenida, precisamente yo creo que eso es lo que va a reflejar este informe de la Comisión, de la Misión Internacional de los Hechos, y además de ello, eso va a servir como un insumo muy importante para la Corte Penal Internacional de que en Venezuela no hay garantías judiciales y no hay una autonomía en el Poder Judicial, sino que hay más bien una herramienta de persecución a la disidencia política en nuestro país. Es injusto totalmente de que personas que son detenidas simplemente inmediatamente lo que le dan es el combo, como lo decimos nosotros: instigación al odio, traición a la patria, terrorismo y financiamiento a grupos que tienen que ver con subversivos, y que de la noche a la mañana también sueltan a la persona sin que haya sido incluso cumplido el proceso como tal. Y así tenemos la mayoría de los presos políticos en nuestro país, no solamente lo que por lo menos tenemos en blanco y negro, que son alrededor de unos 289 presos políticos, sino casi 12.500 venezolanos que se encuentran bajo medidas cautelares y que se siguen presentando. Usted va al Palacio de Justicia, ahí en Cruz Verde, María Alejandra, y que fíjese que la situación es tan grande que incluso ya hay una puerta, no por el lado del acceso normal del tribunal, sino por la parte de afuera, donde se presentan las personas, donde tienen que firmar un libro de ese tribunal que le dan por lo menos que se tiene que presentar cada 8, 15 o 30 días, con prohibición salida del país y prohibición incluso de declararle a los medios de comunicación. Sí, que al final, y perdón que lo interrumpa Humberto Prado, pero ya se nos ha agotado el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito, va a quedar demostrado que se siguen violando derechos humanos en nuestro país. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.